Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 4 de marzo. Damos inicio a la transmisión del webinario que tenemos programado para esta ocasión en materia de administración de inventarios, concretamente viéndolo desde la óptica de la programación lineal. Soy Emigdio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a ustedes. Me acompaña el profesor Alan Serrano Romero, especialista en Findes en el área de logística y suministro de suministros como acepción amplia, a quien me permito presentar como doctor en ingeniería industrial con estudios de maestría en administración de sistemas de calidad. Él es ingeniero mecánico y cuenta con diversos diplomados en materia de logística, administración de almacenes e inventarios, en materia de seguridad y en materia de mantenimiento. Antes de ceder la palabra a Alan, les invito a que nos formulen sus preguntas, nos den sugerencias, nos realicen comentarios y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Alan, buenas tardes. ¿Podemos iniciar, por favor? Muy buenas tardes. Gracias, Emilio. Buenas tardes, participantes. Vamos a dar inicio al webinar con el tema de Administración de Inventarios, Programación Lineal. Comenzamos. ¿No te da el control, Alan? No me lo dio. Aquí te lo tengo ya. A ver. Ok, gracias. Ya lo tengo. Bueno, en términos generales, compañeros, pues las empresas día a día requerimos tener inventarios para hacer frente a los cambios en la demanda que se están suscitando. Y en especial, digo, desde el año pasado, con esta situación de la pandemia, pues obviamente las cadenas de suministro se han visto cortadas, se han visto disminuidas en función de qué, de no contar con los inventarios. Sin en cambio, también el tener inventarios, pues obviamente nos obliga a manejar altos costos. En promedio en la industria, el 30 o 40% de nuestros inventarios es lo que normalmente nosotros desplazamos, a excepción de ciertos ámbitos de producción o de servicios en donde hay una planeación de requerimiento de materiales establecida y bueno, se puede alinear esta demanda. Sin en cambio, en la mayoría de las organizaciones, pues obviamente se ha ido evolucionando en la gestión logística. Hemos evolucionado de la parte de lo que eran las bodegas, en donde nosotros guardábamos únicamente materia prima, productos, diferentes componentes, y no se llevaba un control como tal. En la actualidad, pues obviamente hemos evolucionado lo que son la gestión de inventarios en los almacenes, en los centros de distribución, en donde nosotros hemos ido optimizando la información. Sin en cambio, al optimizar la información, pues obviamente también nos lleva a estar preparados para nuevos esquemas productivos. Lo que nosotros vamos a buscar, pues es obviamente satisfacer las necesidades de los clientes. Sin en cambio, nosotros tenemos que empezar a visualizar a qué costo. Normalmente muchas veces hablamos de que tenemos inventarios, que los inventarios no nos cuestan. ¿Por qué no nos cuestan? Porque obviamente las instalaciones son de nosotros, las instalaciones pues obviamente no son arrendadas, tenemos una superficie construida, la cual en metros cuadrados y en metros cúbicos de almacenamiento nos pide tener esas existencias. Sin en cambio, pues obviamente en toda cadena de suministro tenemos lo que es la parte de costos directos y la parte de costos indirectos, los cuales pues obviamente agregan o no agregan valor al producto. En este escenario pues obviamente tenemos que empezar a visualizar cómo movernos en esas cadenas, cuánto tiempo guardar ese producto. Por decir, vamos a hablar de un producto, una pluma Bic nos cueste 3 pesos y de utilidad nos dé 2 pesos, pero esta pluma al cabo de 3 meses nos genere costos de almacenamiento por 5 pesos, entonces esa utilidad que teníamos prevista ya no se dio. Al contrario, ya se está afectando el costo propio del producto. Entonces, todas estas partes son las que tenemos que empezar a visualizar. Día a día nosotros tenemos que ver la importancia económica y cómo agrega valor el tener inventarios o no a la organización, hasta dónde las políticas de transporte pueden ser flexibles, cuánto inventario tenemos que traer en transporte, cuánto no podemos traer en transporte. Son elementos que le van a dar una flexibilidad a las cadenas de suministro y por ende, pues obviamente nos van a permitir ser o no ser competitivos.
Bueno, uno de los elementos principales que nosotros tenemos que empezar a visualizar, pues es obviamente cómo hacer frente a esa demanda. Y el hacer frente a la demanda, pues obviamente nos lleva a preguntarnos, ¿los productos que tenemos actualmente cumplen los requerimientos estratégicos del negocio? ¿Y a qué me refiero con requerimientos estratégicos? ¿Están categorizados esos productos por la rotación, por el movimiento, por la cobertura que ofrecen a la organización? Si no es así, pues obviamente tenemos que empezar a visualizar herramientas que nos permitan ser eficientes y esa eficiencia tener exactamente lo que requerimos para los clientes. Y lo que no se requiere, hay que empezar a diseñar estrategias que nos permitan identificarlo y hacer uso de estos recursos que obviamente están inmovilizados. Por lo cual nosotros tenemos que definir obviamente los tamaños de lotes de almacenamiento, tamaños de lotes de producción, tamaños de lotes para distribución, son elementos que están implícitos dentro de la gestión de la cadena de suministro. Y a partir de ahí también nosotros tenemos que alinearlo con la sección de tráfico. La sección de tráfico nos va a permitir, obviamente, alinear la parte de la gestión de inventarios con las necesidades de los clientes y con nuestra cadena logística. De ahí también surge la necesidad, obviamente, de definir precisamente los tamaños de stock, cuánto debo de tener como mínimo, cuánto debo de tener como máximo, dónde va a ser el punto en el cual yo voy a reordenar el producto para no quedarme sin mis bienes para hacer frente a la demanda de mis clientes. Y otro de los componentes que muchas veces se agrega, la parte de cuánto stock de seguridad debo de tener en el inventario. El stock de seguridad muchas veces no se planea de una manera correcta. Muchas veces lo tomamos en función de la experiencia. Decimos, de stock de seguridad quiero 500 piezas. Y realmente sé si esas 500 piezas están alineadas con el control estadístico del proceso y ese control estadístico del proceso me permite medir el promedio, la desviación estándar de mi producto asociado con las ventas o no me lo permite. Entonces, son elementos estratégicos que yo tengo que empezar a identificar. Bueno, si nosotros queremos controlar y optimizar los costos de los inventarios, como tal, vamos a seguir una serie de pasos que aquí lo vamos a ir visualizando. El primero es, necesito categorizar cómo está la demanda de mis inventarios. Y esta demanda la podemos referenciar en algunos de estos elementos que vamos a ver a continuación. Primero que nada, la demanda es independiente. El producto se ve afectado en el mercado por la necesidad de otro producto para que se pueda desplazar o no. El producto es dependiente, no requiere de otro producto para que se le dé una disposición y para que el cliente lo adquiera. Tenemos otro tipo de demanda, que es la demanda determinística. La demanda determinística es aquella que tiene una variación entre un 5% positivo o negativo. Productos de, vamos a hablar como la leche. La demanda determinística es un producto que no tiene mucha variación, sabemos cómo se mueve dentro de nuestro inventario y eso nos va a permitir saber y controlar y planear. Por otro lado, tenemos la demanda probabilística. La demanda probabilística es aquella que no sé cuándo sucede. Y muchos de los inventarios tenemos que tenerlo bien identificado para saber si necesitamos que tener más cantidad o menor cantidad. Por el otro lado, tenemos también la demanda estacional, que sucede en determinados ciclos de producción, cuando hay un determinado producto, por decir las frutas y legumbres, que se mueven en determinados lapsos de periodo en el año. Y por último tenemos la demanda cíclica. La demanda cíclica, por decir los árboles de Navidad, que sucede cada ciclo de Navidad anual. Entonces, dependiendo de nuestra demanda, nosotros vamos a poder empezar a priorizar y saber con qué contamos y qué es lo que debemos de tener en mayor cantidad o en menor cantidad y cómo va a rotar. Entonces, este es el primer elemento para poder optimizar y controlar los costos. Posteriormente pasamos a la parte de analizarlos. El análisis va a empezar determinando las existencias. ¿Cuántas existencias tengo? Una vez determinado esto, podemos aplicar la herramienta del ABC, que está basado en el principio de Pareto. Este principio de Pareto, nosotros tenemos que analizar todo nuestro inventario en función de qué, en función de las ventas, en función de las existencias, en función de los costos, en función de qué también, pues obviamente de la cantidad de almacenamiento que tengamos. Entonces son factores que me van a permitir saber
cómo están priorizados mis inventarios y cómo se van a mover estos. Obviamente esta clasificación lo que va a buscar es que los artículos A son los más costosos, los artículos B es de un costo medio y los artículos C es de un costo bajo. Dependiendo de esto, lo podemos relacionar con diferentes factores y determinar las existencias óptimas que debemos de tener en nuestros inventarios. A partir de ahí, obviamente, vamos a poder determinar lo que es la rotación, qué tanto se está moviendo el inventario, cuáles artículos tienen mayor movimiento, cuáles tienen menor movimiento. Y a partir de ahí, vamos a asociarlo con la parte del nivel de servicio. Nosotros tenemos también que tener bien identificado qué tipos de clientes tenemos. Tenemos clientes estrella, clientes perro, o aquellos clientes que son incertidumbre. Entonces, dependiendo la asociación con estos dos elementos que acabamos de revisar, podemos empezar a priorizar cuáles son las existencias o los tipos de productos que requerimos en nuestro inventario. Y eso nos va a ir permitiendo ir minimizando los costos, porque los costos de almacenamiento van a estar en función de ¿qué? De la cantidad de producto que almacenemos. Aparte de ahí vamos a tener diferentes herramientas que nos van a permitir identificar esto. Tenemos lo que es la matriz QFD. Esta matriz QFD, su función principal va a ser identificar aquellos factores críticos del proceso y alinearlos con la estandarización de las operaciones. Por otro lado, vamos a tener los inventarios cíclicos o lo que le llaman los rotativos. Estos van a partir de la clasificación ABC, nos van a ayudar a priorizar y nos van a ayudar a controlar de una manera efectiva el 95% del valor de nuestros inventarios. Y el otro 5 van a ser aquellos productos que son en mayor cantidad, sin en cambio que no representan tanto en el inventario, pero que obviamente nos ayudan a optimizar las operaciones. Entonces, a través de la herramienta de inventarios cíclicos podemos controlar el 95% del inventario en un lapso corto. Por otro lado, vamos a tener lo que es el lote económico de compra. El lote económico de compra, vinculado con máximos, mínimos y puntos de reorden, nos va a ayudar a establecer un punto entre los costos de almacenamiento y los costos de adquisición. Entonces, a partir de este lote económico de compra, podemos optimizar las operaciones tanto del área de compras como del área de almacenamiento y vamos a lograr con estos elementos poder contar con la cantidad requerida para nuestros procesos productivos o nuestros procesos de servicios. Por otro lado, vamos a tener también otra herramienta que se va a vincular, que va a ser la parte de los pronósticos. La parte de los pronósticos vinculado con la planeación de requerimiento de materiales, que es el MRP, nos va a ayudar a determinar exactamente en función de los históricos y en función de la planeación de operativa, cuánto es lo que necesitamos para adquirir de producto, cuánto necesitamos almacenar, y eso nos va a ayudar también a minimizar los costos de directos e indirectos. Por otro lado, vamos a tener otra herramienta que es las 5S. Las 5S es una herramienta de mejora continua que nos va a ayudar a la selección, orden y limpieza en sus 3 primeros elementos, y el cuarto, que es la estandarización y la parte de hábitos, nos va a ayudar a contar con procesos firmes y alineados a la operación, buscando que contar con las cantidades exactas. Por otro lado, vamos a tener otros elementos que nos van a ayudar al control. Uno de ellos va a ser, pues obviamente, establecer los KPIs, ¿verdad? Los KPIs son aquellos indicadores clave del proceso que me van a ayudar a medir, pues obviamente, cuánto me cuesta el metro cúbico de almacenamiento, cuánto me cuesta guardar un producto en el almacén, cuáles productos tienen mayor rotación, cuánto me cuestan los costos de embalaje, costos de mantenimiento. También, obviamente, tengo que alinear esto con la parte de un análisis de la demanda para identificar esto con los procesos y tener efectivamente las cantidades que requiero en el momento que lo necesito para mis procesos de producción o para mis procesos de variación de la demanda. Otro de los elementos que también se va a añadir en esta parte es el reemplazo de infraestructura. ¿Cada cuándo tengo que cambiar mis equipos? ¿En qué momento ya no es óptimo seguir contando con los equipos? ¿Me va a salir más caro tener, por decir, un montacargas, o me sale más barato cambiarlo? ¿Por qué? Porque obviamente ya hay costos asociados dentro del mantenimiento que también tengo que empezar a evaluar e identificar para poder promover un plan de reemplazo de infraestructura. Por otro lado, vamos a tener lo que es el análisis SLP. Este es un análisis para identificar los flujos de proceso, cómo se están moviendo los productos en las diferentes áreas y si tengo que realizar una reestructuración a mis instalaciones.
para poder optimizar los costos y tiempos y dar un mejor método de servicio. Y por otro componente vamos a tener el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, que día a día se están añadiendo. Ahorita la norma que entró el año pasado, en enero, es la norma 036, que todos los almacenes donde se manejen cargas manuales estamos obligados a cumplirla, que es el manejo de cargas manuales y la identificación de riesgos ergonómicos. Entonces, todas las empresas donde manejemos la parte de gestión de la cadena de suministro y utilicemos cargas manuales arriba de 3 kilogramos, tenemos que cumplir con esa norma. Tenemos que cumplir con la norma 06. Si no manejamos cargas manuales con personas, las manejamos con equipo. La norma 06 no lo pide. Tenemos que alinearnos con la norma 01 que nos pide el mantenimiento a los inmuebles. Obviamente nuestro almacén es un inmueble. Vinculado con eso tenemos que ver la parte de la norma 002 para los sistemas contra incendio. Entonces, tenemos una serie de normativas que nosotros como almacenistas, como gerentes, como directores de un centro de distribución de un almacén, tenemos que empezar a controlar. Entonces, como lo vamos viendo día a día, la parte de la profesionalización como responsables nos pide que tengamos mayores elementos de gestión, mayores elementos de seguridad, de operación, de salud ocupacional que tenemos que ir conociendo y tenemos que ir vinculando con la parte de la organización y por la parte de la seguridad industrial. Bueno, otro de los elementos que nos va a ayudar a controlar esto es la parte de la estandarización. Estandarización, pues obviamente estamos hablando de entrenamiento del personal. Tenemos que contar con gente capacitada que haga frente a estos cambios que día a día se están suscitando, a estas nuevas normativas, a estos nuevos elementos de productividad, a esta competitividad que se está abriendo obviamente ahorita con la pandemia. Ahorita con la pandemia, pues obviamente tenemos interrelación de muchos proveedores, podemos comprar producto donde queramos, en cualquier parte del mundo, cosa que a lo mejor hace 2 o 3 años todavía no se podía, pero ahorita con este nuevo esquema de la pandemia, pues nos está orillando esa parte, entonces tenemos que estar preparados con todo el personal para hacer cambio a estos frentes. Esto también se va a ver de la mano, pues obviamente con procedimientos precisos que nos ayuden a el control interno de las operaciones. Si nosotros tenemos procedimientos precisos que ayuden a la toma de decisiones y eviten los errores, pues obviamente nos va a hacer más productivos. Aunado esto también a la parte de la seguridad industrial, que ya es un elemento que día a día se va pidiendo cuando nosotros estamos en la gestión de la cadena de suministro, en la parte del transporte, en la parte de las operaciones, nuestros clientes y proveedores ya nos lo están solicitando. Y por otra parte, pues obviamente los elementos de proyectos de mejora continua. Empezar a trabajar con metodologías como las 5S, la función despliegue de calidad, la parte de Kaizen, que es la mejora continua, elementos como el mantenimiento productivo total, que es el TPM. Entonces, todos estos elementos vinculados a proyectos de mejora continua, elementos de Six Sigma, elementos que me van a permitir analizar los datos, me está llevando a la estandarización de los procesos. Y por último paso, vamos a tener la parte de auditoría. Una auditoría al inventario general. Esa auditoría, pues obviamente va a estar de la mano con elementos como el muestreo aleatorio simple, el muestreo aleatorio a procesos, también va a ser otro elemento de control, en donde yo voy a poder trazar todas las cadenas de suministro y determinar las áreas de oportunidad y a su vez también determinar la confiabilidad de los inventarios, que a final de cuentas es un elemento central la confiabilidad del inventario, tanto en piezas como en dinero. Puedo yo ser muy eficiente en piezas, puedo tener una confiabilidad del 99% en piezas o el 99.99999 en piezas, pero si en cambio esa pieza que me falta vale miles de pesos, pues mi confiabilidad en dinero va a ser de un 60-70%. Entonces yo como director de operaciones, como gerente de almacén, tengo que tomar decisiones certeras y auditar claramente los procesos. También puedo establecer este muestreo a través de muestreo intencional. El muestreo intencional me va a permitir determinar cuál es la exactitud de un proceso o de existencias. Asimismo, cómo se está moviendo la cadena de suministro y por último, la auditoría a revisión de procesos que me va a permitir alinear estos con diferentes normativas, por decir, puede ser una normativa como la ISO 9001, normativas como Six Sigma que me ayuden a medir la estandarización de procesos. Bueno, es todo
Por mi parte, contador, no sé si quiere abrir el foro para preguntas. Sí, Alan, de hecho está abierto el chat, o si alguno de los participantes quisiera activar su micrófono, será bienvenido, ¿verdad? Y mientras esto ocurre, damos un espacio pequeño para que nos formulen sus preguntas. Les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios, y el próximo jueves 11 de marzo, reitero, a las 18 horas, abordaremos el tema la focalización de un problema bajo la metodología del análisis causa-raíz. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Y bien, siendo las 18 horas con 21 minutos, día 4 de marzo, perdón, tenemos aquí una pregunta. Salvador, buenas tardes, gracias por participar. Nos pregunta Salvador, ¿cada cuándo se recomienda revisar el inventario en un negocio de abarrotes y carnicería mediano? ¿Cómo se lleva el inventario con productos que causan merma? Bueno, estimado participante, si tú implementas lo que es la clasificación ABC y de ahí establecemos la parte de inventarios rotativos, puedes establecer un sistema de análisis de problemas que te va a permitir irlo llevando de la mano semanalmente. Posteriormente, cuando tú ya implementas este sistema, lo que tú vas a dar prioridad son a los artículos que son artículos A, dependiendo de tu nicho de negocio. En el caso del tuyo, son artículos que tienen bastante rotación y por ende, pues obviamente pueden tener una desviación. Entonces, si tú lo implementas de esta manera, los artículos A los estarías controlando mensualmente, dándole un conteo a todos los A. Los artículos B estarías en un criterio de 2 meses. En 2 meses asegurarías estos artículos que tienen un costo medio y los artículos C tendrías 6 meses para controlarlos. Te hablo que en 2 meses tú tendrías un perfecto control del 95% del valor de tu inventario sin que de ahí pudiera disminuir. La otra pregunta, Alan, ¿cómo se La otra lleva el inventario en productos que causan merma? Bueno, ahí en productos que causan merma, lo tenemos que direccionar a cuestiones de planeación de requerimiento de materiales. La planeación de requerimiento de materiales se va a asociar con la parte de los pronósticos que vimos, como el promedio simple, el promedio simple ponderado, que nos van a ayudar a que tú puedas planear y no tengas excedentes. Entonces, al no tener excedentes, pues obviamente vas a minimizar esas mermas que tienes asociadas. Si en el caso que ya tengas mermas, lo que tendrás que implementar es una metodología de 5S para determinar a través de tarjetas rojas qué vas a hacer con esas mermas que se están originando en tu proceso. Gracias, Alan. Yair Landeros, buenas tardes, gracias por participar. Nos pregunta Yair, ¿qué cursos se ofrecen FINDES donde se vean esta clase de metodologías de administración de almacenes? Bueno, aquí lo tenemos en varios elementos. Lo tenemos en el de gestión de la cadena de suministro. Ese es en una de las partes que se ve. Tenemos el curso de administración e inventarios básico y tenemos el de administración de inventarios avanzado. En todas estas se tocan desde diferentes perspectivas. Yo te invitaría a que empezaras con el de administración de inventarios y posteriormente en el de administración de inventarios avanzados y por último en el de gestión de la cadena de suministros. Gracias, Alan. Gonzalo, buenas tardes. Nos pregunta, ¿cuál es el mejor método para realizar un ABC en el giro de empresa en la que estoy? Está de encargado de almacén de compresoras y bombas de vacío grado médico. Mira, cuando no se, bueno, en este caso, cuando no conocemos bien un sector o queremos controlarlo rápidamente, se puede hacer por el costo total. El costo total que implica el costo unitario y las existencias. Entonces, ese sería el método más recomendable para el giro que me estás comentando. Yair nuevamente nos pregunta, ¿cómo se pueden determinar los mínimos y máximos si nunca antes se habían realizado y no se tiene un registro de salidas mayor a 3 meses?
Bueno, mira, uno de los primeros elementos sería vincularlo con la parte de la operación. Sería vincularlo en función de empezar a construir cuando menos con unos dos meses de anticipación la parte de registros. Ese sería el primer elemento. A partir de ahí, nosotros con 2 meses de registros podríamos establecer tendencias con herramientas estadísticas que nos van a permitir identificar tus demandas y las variaciones de los procesos. Eso aunado con identificar bien el tipo de producto. Si tú recuerdas, dentro de lo que revisamos ahorita, les comenté que primero tenemos que identificar los artículos que tenemos en el inventario por tipo de demanda, si es una demanda determinística, si es una demanda probabilística, si es una demanda independiente, si es una demanda dependiente. Con esos elementos podemos empezar a tomar prioridades. Si es una demanda determinística, más o menos esos artículos ya tienes un consumo y podemos establecer máximos y mínimos. Pero si es una demanda probabilística, tendríamos que empezar a construir información. Ese sería el camino. Alan, muchas gracias. A la orden. Y bien siendo las 18 horas con 26 minutos del día 4 de marzo, damos por culminado el desarrollo de este webinario. Muchas gracias a todos y hasta luego. Gracias, que tengan una excelente tarde.